Valar Morghulis, mis descendientes valirios, aquí el maestre Alex. ¿Sabías que en el norte existe una casa que digamos es hija de los Stark, desciende de ellos? Así es, esa es la casa Karstark, y como dice Lord Rickard Karstark, ambas casas provienen de la misma raíz. Los Karstark son una rama cadete de la casa Stark, que fue fundada por un hijo menor de un rey en el norte o rey del invierno, también llamados. La casa Karstark se encuentra al noreste de la región del norte. Hace 1 millar de años, Carlon Stark, un hijo no primogénito del rey en el norte de Invernalia, había acabado valientemente con un señor rebelde. Por esto se le recompensó con tierras y títulos. En esas nuevas tierras, Carlon Stark decidió construir un nuevo castillo. Anteriormente la fortaleza de Carlon llevaba el nombre de Bastión de Karl, y con el tiempo pasó a ser llamado simplemente Bastión Karl. Y aunque en un inicio esta nueva familia eran llamados los Stark de Bastión Karl, también con el paso de los años se les comenzaría a llamar como los Karstark, nuevo apellido que hasta la fecha llevan con orgullo, y que obviamente surgió gracias a la unión del nombre Carlon y el apellido Stark, Karstark. De esta forma nació esa rama cadete de los Stark de Invernalia. Estos siempre han sido retratados como una típica casa norteña, mujeres y hombres de carácter duro, fiero, grandes y orgullosos de, según ellos, provenir de los primeros hombres y seguramente también por provenir de los Stark. Su emblema es un sol de plata sobre un campo negro y se dice que su lema es el sol del invierno. Bueno, desde hace 1000 años, los Karstark de Bastión Karl han sido fieles amigos, familiares, compañeros, digámosles grandes aliados de los Stark de Invernalia. Probablemente han participado en muchas de las guerras, batallas y conflictos políticos en los que se han visto envueltos los Stark, sus anteriores reyes y posteriormente, tras la conquista, sus guardianes del norte. Aunque esa gran lealtad y amistad se fracturó durante la Guerra de los 5 Reyes, así que démosle una vuelta a la historia de los Karstark para ver cómo es que pasó eso, por lo que sin más preámbulo, comencemos. Como ya dijimos, desde hace 1000 años, sin duda, los Karstark han sido fuertes aliados de los Stark. Lo más seguro es que han formado parte en múltiples enfrentamientos a su lado, contra diferentes invasores. Incluso durante la conquista de Aegon es bastante probable que fueran parte del ejército que reunió al entonces rey en el norte Torgen Stark. Igual durante la danza de dragones es bastante probable que parte del ejército norteño que apoyaron la causa de los negros fueran Karstarks. Y sabemos con certeza que hasta durante la rebelión de Robert, estos fueron fieles partidarios de Ned Stark y se levantaron en armas contra el rey Aerys II Targaryen, apoyando la causa rebelde sin dudarlo ni un poco. Por lo que indudablemente los Karstark y sus hombres participaron en conflictos como la batalla de las campanas, en donde por poco capturan a un Robert Baratheon herido cuando fue acorralado por un ejército realista dirigido por la entonces mano del rey Jon Connington. Sin embargo, el ejército rebelde llegó a tiempo para salvar a Robert y derrotar al ejército realista. También los Karstark participaron en la batalla del Tridente, donde se sabe pelearon valientemente, al lado de su señor Ned Stark. Sabemos que tras la muerte de Rhaegar Targaryen en la batalla del Tridente, Ned Stark avanzó hacia la capital al mando del ejército rebelde, ya que Robert se encontraba herido, por lo que es bastante probable que los Karstark siguieran a Ned hasta desembarco del rey, y fueran testigos del regicidio de Jaime Lannister, el saque a la ciudad por parte de los Lannister, y la indiferencia de Robert Baratheon al asesinato de la familia real. La última batalla que tuvo Ned Stark durante la rebelión fue en la Torre de la Alegría, pero los Karstark no son mencionados, por lo que podemos dar por hecho que estos regresaron al norte, posiblemente después de ayudar a Ned Stark a deshacer el asedio que había en Bastión de Tormentas. Después de estos eventos, los Karstark tal vez fueron de las casas norteñas que más beneficio tuvo tras la Guerra del Usurpador. Pasó el tiempo y cuando murió el rey Robert I Baratheon en el 298 después de la conquista, Lord Ned Stark fue capturado y hecho prisionero, por lo que su hijo Robb Stark decide emprender una marcha para rescatar a su padre. Los Karstark fueron los últimos en llegar a Invernalia, con 300 hombres a caballo y 200 a pie. A la cabeza de su ejército iba Lord Rickard Karstark, acompañado por sus 3 hijos Harrion, Eddard y Torgen. Los Karstark se vuelven de los principales acompañantes de Lord Robb Stark. Ya durante la marcha al sur, Robb Stark decide dividir su ejército para sorpresivamente atacar a Jaime Lannister y sus hombres que asediaban Aguas Dulces, y efectivamente los Karstark se encontraban a su lado. Por fortuna para Robb,
Su ataque sorpresa funciona y en la batalla del bosque susurrante, Jaime es capturado y su ejército derrotado. Pero los hijos de Lord Rickard Karstark, Torgen y Eddard, fueron asesinados por la gran habilidad y valentía en el campo de batalla de Jaime Lannister, cuando este intentaba llegar a Robb Stark. Por lo que la casa Karstark estaba deprimida. Aún así, Jaime no fue ejecutado, sino hecho prisionero, algo que comienza a afectar a Lord Karstark, ya que no solo murieron sus dos hijos en batalla, sino que tampoco sabía qué había pasado con su primogénito, Harrion, que había ido a la cabeza de los lanceros de Karstark contra Tywin Lannister en el Forca Verde. A partir de este momento podríamos decir que empieza una pequeña fractura entre la milenaria amistad de los Karstark y los Stark. Sin embargo, los Karstark siguieron leales a Robb y aceptaron de alguna forma la decisión de tener a Jaime como prisionero. Pasó el tiempo y la decapitación de Ned Stark fue inevitable. No habían llegado a tiempo y los norteños y ribereños comenzaron a vacilar sobre la situación de la guerra. Por un momento se dudaba qué debían hacer, pero gracias al orgullo de aquellos hombres y el liderazgo de Robb, se decidieron, y los Karstark, junto a los demás, alzaron la voz para continuar con la guerra por venganza a los caídos y proclamar a Robb Stark como nuevo rey en el norte. Así es, entre el griterío que proclamaban a Robb Stark nuevo rey en el norte se encontraba la rama cadete de los Stark, los Karstark. A partir de aquí se empieza a formar la guerra conocida como la de los 5 reyes. Los Karstark se vuelven de los fieles apoyos al ya rey en el norte Robb Stark, pero llega un punto en la guerra que el rey en el norte busca hacer la paz, algo que los Karstark ven como un insulto, sobre todo por la pérdida de los hijos de Lord Rickard. Entre los acuerdos de paz se buscaba hacer un intercambio de prisioneros, pero algo sucedió antes de que se pudiera hacer cualquier cosa. Jaime Lannister fue liberado, gracias a Catelyn Tully, y esto provoca una gran furia en el Lord de Bastion Car. Rickard Karstark, cegado por el dolor y la rabia, asesina a los cautivos William Lannister y Theon Frey, y sin pedir permiso envía hombres en busca de Jaime Lannister, por lo que muchos abandonaron sus posiciones. Gracias a este evento, el rey Robb Stark lo declara traidor, y Lord Rickard Stark le pregunta: ¿cómo puede ser traición matar a un Lannister y no liberarlo? Algo que de alguna forma creo que tenía razón. Pero esto pone en juego el honor y plan de Robb Stark, razón por la cual decide ejecutarlo. Pero Lord Karstark maldice a Robb y lo llama asesino de su misma sangre, por los lazos sanguíneos que unen a estas dos casas. Además lo apoda el rey que perdió el norte. Robb lo decapita, pero antes de esto Karstark murió diciendo que él no tenía rey. Esto ocasiona que los hombres de la casa Karstark abandonen la causa de Robb Stark y regresen al norte, a Bastion Car. Los únicos Karstark que aún seguían en la guerra son aquellos que estaban al mando de Roose Bolton. Tras todo esto sabemos muy poco de esta casa. Actualmente los Karstark dicen ser aliados del rey Stannis I Baratheon, pero esta alianza realmente no es del todo cierto, sino que es un plan. Quienes gobiernan actualmente en Bastion Car verdaderamente son aliados de Roose Bolton y enemigos de Stannis. Y es que por ahora la situación con la casa Karstark es delicada. El hijo aún vivo del ya difunto Lord Rickard Karstark, Harrion Karstark, aún vive y por ende es el señor de Bastion Car y cabeza de la casa Karstark. Lamentablemente, este está hecho prisionero en posa de la doncella después de una batalla perdida durante la Guerra de los 5 Reyes, por lo que quienes se encuentran gobernando Bastion Car son Arnulf Karstark como castellano y sus hijos Cregan y Arthur Karstark. Arnulf era tío de Rickard Karstark y es él quien diseña junto a Roose Bolton un plan para que se llegue a ejecutar a Harrion, jurando supuesta lealtad al rey Stannis I Baratheon, para que así Alice Karstark, única hija menor de Lord Rickard Karstark, se vuelva la nueva heredera de Bastion Car y de esta forma obligarle a casarse con Cregan Karstark, hijo de Arnulf, y así poderse hacer con Bastion Car y el gobierno de esas tierras. Alice Karstark se entera de lo que está pasando y decide escapar e ir al muro, donde se encuentra con el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon Snow. Ella explica el plan de Arnulf Karstark, advierte que Arnulf y sus hijos quieren tomar el poder de Bastion Car, obligándola a casarse con Cregan Karstark y provocando la ejecución de Harrion Karstark. Y la única forma de lograr esto es declarando un falso apoyo a Stannis Baratheon. Para evitar parte del plan, Alice se termina casando con un líder salvaje llamado Sigurd, en una ceremonia oficiada por Melisandre y en el muro. Gracias a esto surge una nueva casa noble conocida como la Casa Ten, aunque aún no ha sido registrada en escritos oficiales. Hasta entonces, Jon Snow está al tanto de la situación, por lo que decide avisar a Stannis, quien ya había partido a Invernalia, con el fin de tomar la fortaleza, que la casa Karstark de momento son traidores, no aliados.
Mientras tanto, sabemos que Arnulf Karstark, su hijo Arthur y algunos de sus hombres que viajaban con el ejército de Stannis pretendían traicionarlo, pero gracias a los antiguos dioses, el mensaje de Jon llegó y Stannis hace apresar a los Karstark con la intención de ejecutarlos. Por otra parte, Alyce Karstark había sido seguida hasta el muro por el otro hijo de Arnulf, Cregan Karstark, pero este fue hecho prisionero gracias al Lord Comandante Jon Snow. Y de momento, Sigurd y Lady Alyce llevan 200 hombres a Bastion Kaer. Estos tienen fe en que abrirán las puertas a la hija de Lord Rickard Karstark. ¿Será que sí abrirán sus puertas? ¿O será que Bastion Kaer no aceptará a Alyce después de haberse casado con un salvaje en una ceremonia a un dios extranjero? Lo que sí es seguro es que los traidores Arnulf y Arthur sufrirán la ira del rey Stannis I Baratheon. Y eso sería todo hasta el momento, mis descendientes valirios. ¿Qué opinan? Una casa interesante con un destino aún más interesante y misterioso, ya que no sabemos qué pasará con ellos. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.